Hola, ¿qué tal, navegantes? Soy Tomás Ruiz y bienvenido al canal. En este vídeo vamos a ver cómo hacerle unos cuantos bricos a un barco. Va a ser un vídeo muy interesante, así que quedad a verlo. Cuando compré el British Tiger estaba francamente mal y en estos años le hemos devuelto todo su esplendor. Y ahora veréis cómo. Por cierto, si no has visto el barco entero, aquí te dejo un enlace para que veas el vídeo, pero cuando termines de ver este, ¿de acuerdo? Así que venga, vamos al lío. Con este barco me propuse tres cosas. La primera, tener un barco seguro, súper importante. La segunda, tener un barco bonito. A mí la estética me llama mucho la atención y más en un barco. Y tercero, tener un barco confortable. En este orden, seguro, bonito y confortable. Lo más inminente antes de botar un barco al agua, llevarlo del varadero al agua, es revisar los grifos de fondo. En mi caso, la mitad de los grifos de fondo ni abrían ni cerraban, estaban en un estado lamentable, incluido el grifo de fondo del motor. ¿Te imaginas la rotura de un manguito del motor y no poder cerrar el agua estando solo a 20 millas del puerto más cercano? Mejor no pensarlo. Por suerte los grifos de este barco son de bronce y de la marca Blade. Son unos grifos muy robustos y duraderos. Lo que debemos hacer es desmontar todos los grifos y revisarlos uno por uno. Y comprobar que no haya ninguno roto, ni rajado, ni tenga pérdidas. En primer lugar los limpiamos con detergente y estropajo, claro. Y a continuación, como son de bronce, los sumergimos en vinagre de limpieza y los dejamos una noche completa. Volvemos a limpiarlos con estropajo y detergente y terminamos con una lijadita fina. Un poco de grasa y voilà. Los grifos funcionan perfectamente y el cambio salta a la vista. Para volver a montar los grifos lo que tenemos que hacer es limpiar bien la superficie donde van puestos, la lijamos un poquito, se limpia con acetona, aplicamos Sikaflex y lo atornillamos. Y lo tenemos listo. Os recuerdo que los enlaces a todos los productos que vamos a usar en este vídeo los tenéis en la descripción. Tras reparar los grifos de fondo pasé a revisar el casco del barco, concretamente la obra viva. Lo primero es quitar las 100 capas antiguas de antifouling o patente. Así que toca ponerse la mascarilla, las gafas y demás protecciones EPI y al lío. Esto me va a costar varios fines de semana lijando. Y os puedo asegurar que la paliza es grande. Para este trabajo usé una lijadora orbital y la verdad es que me ayudó bastante. La primera lija que usé fue de grano de 40, la segunda de grano 80 y la tercera de grano 120. Una vez lijado todo comprobé que no había signo de ósmosis, en realidad se llama hidrólisis osmótica, y decidí hacer un tratamiento preventivo para la ósmosis. Así garantizaremos que el casco tendrá un montón de años de salud. Ahora hay que decidirse por la marca de algún producto para ver cómo lo aplicamos. En mi caso elegí Hempel. Cualquier marca profesional es buena, Internacional, Titan Yate, Proa, cualquiera es buena. En mi caso elegí Hempel porque en mi barrio hay una tienda de pintura y la venden. Y claro, no la venden a precios náuticos, la venden a precios normales. Con lo que al comprarla allí me ahorré un montón de euros. Antes de aplicar el tratamiento anti-ósmosis, reparé algunas pequeñas imperfecciones y arañazos que tenía la obra viva con un poco de masilla epóxica. Una vez seca, se lija y listo. A continuación limpio todo el casco con acetona y pongo la cinta carrocera para delimitar cuál es la línea de flotación. Un consejo, utiliza cinta carrocera de la azul, la de los coches, no utilicéis la de casa, esa blanca, porque la azul se despega muy bien, no deja residuos, adhesivo, y si se moja por el rocío o lo que sea, no se destroza. Hacedme caso, es un pelín más caro, un pelín, pero funciona mucho mejor la cinta carrocera azul, la de calidad. En este caso la línea de flotación del barco estaba demasiado arriba, y me explico. Al parecer su antiguo propietario pintaba con la patente con el antifouling muy arriba, y cuando lijé aparecieron dos líneas originales que tenía el casco. Se ve que las pintaba pues, para no tener que repasar, andar repintando estas dos líneas originales. La verdad que estas dos líneas originales hacen que el casco del barco quede mucho más bonito y elegante, al menos en mi opinión, pero eso sí, tiene un poquito más de trabajo. Ahora preparamos todo el material, cinta carrocera, rodillos, brochas pequeñas, cubetas escurridoras, etc. Una vez limpio y encintado todo, vamos a proceder a aplicar el producto. En este caso un producto de dos componentes. Se mezcla el producto en las proporciones que indica el fabricante y se aplica sobre el casco con un rodillo. Por experiencia os puedo decir que lo mezcléis en proporciones pequeñas porque se seca rápidamente el producto. Y si hacéis mucho, si mezcláis mucho no os va a dar tiempo a aplicarlo en el casco. Esto es bastante fácil. De arriba abajo y hacia los lados en trozos pequeñitos, más o menos de 1 metro cuadrado aproximadamente, y vamos haciendo todo el casco. En este caso yo apliqué una capa gris, otra capa beige y otra capa gris. Son 3 capas y en diferentes colores para ver exactamente dónde lo hacemos, para no dejarnos en ningún rincón sin aplicar 3 capas. Una vez aplicada la tercera y última capa del tratamiento anti-ósmosis, antes de que seque aplicamos la imprimación.
De esta forma conseguimos que la patente o anti-fouling adhiera perfectamente. En este momento tengo el barco fuera del agua y haré un vídeo específico explicando paso a paso cómo aplicar la patente o anti-fouling, pero eso será otro vídeo. En este otro brico vamos a ver batería, cableado y hueco, donde está la batería. Como puedes ver en la foto, la maraña de cables, conexiones y empalmes tiene lo suyo. Un inglés me dijo que parecía un nido de rata y seguramente tenga razón. ¿Quién no ha visto algún vídeo de un barco ardiendo en el puerto o en alta mar? Pues yo siempre que me levantaba de la mesa de cartas tenía esa sensación. Digo, en cualquier momento esto arde. Hay un chispazo y salimos ardiendo. Así que había que arreglar esto rápidamente. En este caso yo lo que hice fue clasificar todos los cables que llegaban a la batería. Solo me llevó mediodía. Lo siguiente era despejar todo el compartimento para limpiarlo y dejarlo bien preparado. Sin grasa, ni aceite, ni nada por el estilo, para después pintarlo. Aunque no lo parezca, tenía mierda para parar un tren. Una vez limpio me puse a lijar el hueco de batería y pues ya que estamos, también lijé la conejera. Misma operación que el casco por fuera. Desbasto con lija de grano 40, luego 80 y termino con 120. Se limpia con acetona y lo tenemos preparado para la pintura. En este caso, la imprimación que usé fue de la marca Proa, es una imprimación de 2 componentes, epóxica, y la pintura es también de la marca Proa, de 2 componentes, blanca, de poliuretano. Para estos casos podéis usar la marca de pinturas que prefiráis. La aplicación de esta pintura es con rodillo. Se puede pintar a pistola, pero yo ni tengo pistola ni sé hacerlo. Y con los rodillos de espuma queda francamente bien. Aquí tenéis el resultado. Una vez seca la pintura, con tableros marinos me fabrico unos compartimentos estancos para la batería. Esto es muy fácil, se corta el tablero marino a medida, se le da una lijadita fina, imprimación y pintura, la misma que hemos usado para lo demás. Como curiosidad os diré que deja los compartimentos de las baterías un poquito más grandes, pues si en un futuro decido ampliar la capacidad de las mismas. Y ya solo queda colocar las baterías con los cables que teníamos clasificados. Un truco que os puedo decir para esto es que antes de desmontar las baterías echéis fotos. Primero clasificáis los cables y luego echáis unas cuantas fotos con el móvil o con lo que sea. Y así, si tenéis alguna duda de dónde iba este cable, siempre lo podéis ver. Como veis, el cambio es evidente y yo estoy mucho más tranquilo sabiendo que no habrá un chispazo y el barco arderá. Aquí es donde los bricos empiezan a ponerse interesantes. Vamos a ver cómo renovar el salón o dinette de un barco. Después del verano, habiendo navegado, llega el mal tiempo y decido pintar el interior del techo del barco. El color que tiene el techo del barco es un amarillo muy gastado que no me gusta nada. Lo ideal es pintarlo de color blanco, que aporta amplitud y luminosidad a espacios pequeños. Así que el primer fin de semana que hizo mal tiempo, decido pintarlo. Hago un replanteo sobre el trabajo y resuelvo. Un día para lijar y otro día para pintar. No te lo crees ni tú, chaval. En primer lugar, lo que hay que hacer es vaciar todo el interior del barco, incluyendo pues cojines, electrónica, todo. Y lo que no se puede desmontar hay que taparlo o encintarlo. Una vez con todo desmontado, tapado o encintado, toca empezar a lijar. En este caso uso una lija fina de grano 120. Una vez que termino de lijar el techo y sus maderas, me doy cuenta de que estoy literalmente enterrado en polvo. Y aquí surge un dilema. ¿Me vengo arriba y lijo todo el interior del barco o me ciño el plan y solo lo hago con el techo? Responderé diciendo que varios fines de semana después todavía seguía lijando. Aquí, además de la lijadora grande, tuve que comprar una lijadora pequeña para poder llegar a los rincones y esquinas. Y ahora es donde empieza a ayudarme mi amigo José. Con el lío se nos ocurre que, bajo los armarios y tras los sillones, hay unos huecos de estiba. Si le pudiéramos poner unas puertas, estarían mucho mejor aprovechados. Así que con tablero marino hicimos unas puertas, le pusimos unos pulsadores y las instalamos. Una vez todo lijado y las puertas puestas, empieza lo gracioso, que es la limpieza. La limpieza es tediosa. Se barre, se aspira, se coge un cubo con agua que hay que cambiar cada poco porque sale un montón de polvo y un trapico, lo vamos humedeciendo y vamos quitando todo eso que no ha quitado la aspiradora, por ejemplo el polvo del techo, los rincones, etc. Una vez hecho todo esto y el barco limpio como la patena, le damos con acetona a todo lo que vamos a pintar, interior de los tambuchos, etc. Y el procedimiento del pintado es exactamente el mismo del de los huecos de batería y la conejera de popa. Se aplica una imprimación epoxi de 2 componentes y luego aplicamos una pintura de poliuretano de 2 componentes. Todo es blanco satinado. Como curiosidad os digo que aprovechando que pinté el techo, cambio la lámpara del barco, quito la que tenía, que era un lamparón muy gordo y que alumbraba muy poco, iluminaba muy poco, no era de LED, y pongo una que es táctil de LED y que tenéis el enlace abajo, por supuesto, que es bastante chula, la tengo ahí y queda mucho más finica. Y como ya estamos metidos en el lío y está todo pintado, decido cambiar los perfiles de madera que hay bajo los asientos. Veréis, faltan 2 o 3. Los que hay, algunos están rotos. En fin, que decido ponerlos todos nuevos. Para esto la madera que usamos es Iroko, que ya lo veréis, una madera que voy a usar mucho en los bricos del barco. ¿Por qué? Porque lo ideal es teca.
pero la madera de teca es muy difícil de encontrar, además de cara, es muy cara. Y entonces el Iroko es la teca de los pobres, la llaman la teca de los pobres. Es una madera muy asequible, que la podemos encontrar en cualquier carpintería y aguanta perfectamente los envites del ambiente marino. Ya sé que esto podíamos haberlo hecho, cambiar estos perfiles antes de pintar, pero nos dimos cuenta sobre la marcha. Una vez con todo pintado es cuando nos dimos cuenta, podíamos haber cambiado estos perfiles, venga, vamos a hacerlo, y lo hicimos entonces. A todo esto José fabricó una mesa de madera maciza de Iroko para el barco, que como veis quedó preciosa. Y como ya estábamos metidos en faena, decidimos arreglar los mamparos del barco. ¿Por qué? Porque tenían varios agujeros de pasar cables, estaban muy descoloridos, en fin, estaban en muy mal estado. Pero solo estéticamente. ¿Qué quiere decir esto? Que los mamparos, la estructura del barco estaba perfecta, simplemente porque estaban un poco agujereados, estaban bastante lijados y bastante, en fin, que estaban estéticamente muy feos, pero estructuralmente perfectos. Así que decidimos rechaparlos, ponerle un laminado encima. El chapú este que tienen los niños en el cole, tipo se cortan con la sierrecilla, ¿sabéis el que os digo? Que es muy finito, es de 3 milímetros o por ahí. Pues justo ese, pero marino, que aguante el ambiente marino. Esto lo encontráis en cualquier carpintería. Primero hubo que medir, hubo que cortar y los pegamos con una cola de carpintero resistente al agua. Ya sabéis, los enlaces abajo. A continuación, como los tableros eran muy claros, decidí tintarlos con nogalina. La nogalina es un tinte natural. Y lo que hice fue hacer un montón de pruebas con un trocico de chapo de este, hice un montón de pruebas hasta que encontré el tono que me gustaba. Fabriqué ese tono en cantidad y entonces decidí aplicárselo a toda la madera. Una vez tintada y barnizada toda la madera del interior del barco, el trabajo está terminado a falta del suelo, pero eso será en otro vídeo, en otro brico. Como podéis observar, el interior del barco ha mejorado mucho, tanto en calidad de acabado como en estética. Si tenéis dudas, consultas o lo que sea, dejadlo en los comentarios del vídeo y os responderé encantado. Es posible que haya muchas y mejores formas de hacer este trabajo. Esto es solo un relato de cómo ha sido el proceso que yo he seguido para restaurar el barco. Sin más pretensiones, este es el primero de una serie de vídeos que iré haciendo sobre los bricos que hemos realizado en este barco. Si no te los quieres perder, ya sabes, suscríbete. Gracias por seguir el canal. ¡Chao!